Quería rodear México en bicicleta. Y para aquel entonces yo ni sabía cambiarle la llanta. Le dije, ¿sabes qué? Mi vida tiene que ser afuera de Suiza y no quiero tener ninguna opción de regresar. Agarré mi bici y me salí de Suiza. Y era Tu como bici. una bici. Me compré una bici y dije, yo, ¿sabes qué? Ya no tengo tanto el presupuesto como para volar y todo, pero quiero hacerlo en bici. Había leído de unos ciclistas que cómo viajaban, cómo sentían la aventura y me apasionaba mucho hacerlo de esta forma. Y con esa ya salí. Empezó el invierno y dije, wow, no quiero estar en invierno pedaleando en Europa. Pues sí. Entonces agarré de Madrid un vuelo a Cancún y voy a rodear México, ¿no? Y para aquel entonces yo ni sabía cambiarle la llanta a la bicicleta. Antes como medio fresa me llevaba la bicicleta al mecánico ahí cerca de casa, cámbiame la llanta y hínchamela con aire y no sé qué. Luego ya en el viaje ahí se me ponche la llanta, la cambio, todo lo que toda la esencia de la aventura, ¿no? Aprendes todo, ¿no? Pero no lo hice por apasionado ciclista, sino más por la esencia de la aventura, ¿no? Mm. De la pureza, de los encuentros, el alcance de los pueblos donde no llegas, porque el autobús tiene paradas fijas y te bajas ahí porque ahí se para y no entre medio, ¿no? Mm. Pero la bici alcanzabas esos pueblos chiquitos donde no hay tanta gente o tanto turismo, ¿no? Y cuando llegué a México la ruta que inicié desde Cancún, pues era todo pues por Quintana Roo, Yucatán, subir hasta Mérida y luego Campeche. Y justamente en Campeche conocí un ruso, ciclista ruso, que al final fue el hombre de honor en mi boda. Ujú. Con él luego acordamos de que, oye, ¿dónde vas? No sé, yo pues estoy aquí rodando México y él tenía ya como un rumbo más fijo. Me dijo, oye, yo quiero ir a Puerto Escondido, ¿no? Que estoy hablándote desde hace 11 años. Mm. Y yo digo, bueno, pues, ¿dónde queda? No, del otro lado, el Pacífico, vamos a cruzar. Y ya con él, Es un pues, chingo, güey, no mames. subimos hasta San Cristóbal, Chiapas, todo ¿En en bici? No bicicleta. manches. Desde, pues, de Unas Campeche. buenas subiditas, ¿no? Sí, pues desde Escárcega fuimos a Palenque y luego de Palenque empezó la subida, todo, ¿no? Todo hasta Ocosingo, subir hasta luego San Cristóbal y de ahí unas bajadas ricas hasta llegar a Tuxtla y luego ya de Tuxtla bajamos a Tehuantepec, que era chistoso porque en esa zona hay muchos pecs, hay Zanatepec, Tehuantepec, Tapanatepec, todo se suena igual, ¿no? Ujú. Y yo me alenté con él y dije, te espero en Tehuantepec. Y no sé qué entendió él y él me estaba esperando en Tapanatepec. Pues para mí Y suena igual, ¿eh? sí, y luego como que no me alcanzó. Y yo dije, se habrá perdido. Y yo estaba como que desayunando tranquilamente y mientras que desayunaba una persona me dijo, mira qué coincidencia. Justo esta mañana pasó otro ciclista. Y yo, a la madre, entonces él ya me rebasó, ¿no? Ajá. ¿Cómo se veía? Yo ya sabía. Bueno, él siempre pedalaba sin camisa y su camisa la puso como turbante siempre. Sí, sí, ese mero, porque había un bloqueo en esa zona. Hubo un bloqueo de los maestros, creo. Y yo dije, sí, él pasó, lo dejamos pasar. Y yo, ay, no, ya tengo que entrarle yo. Y ahí esperaba todo el tramo de la Ventosa. Ahí tienes un viento así increíble. Es zona de energía eólica. Ujú. Entonces estás como que esa era una de las partes más duras porque nos tocó viento enfrente y pues ahí hasta llegar a prácticamente luego a Huatulco y luego ya de ahí Puerto Escondido. Parada obligatoria antes era Cipolite Ujú. y Nacional, Para disfrutar de la playa nudista más grande de que era México. increíble. Hace 11 años tú podías llegar, montabas tu tienda a acampar, todo era prácticamente casi camping Ujú. y, y al final nos gustó más que Puerto Escondido, ¿no? Porque Órale. era como esa esencia libre en la playa y ya ahí dije, bueno, pues continuamos todo el viaje. Queríamos subir hasta llegar a Puerto Vallarta y ahí conocí luego a Nancy, mi esposa. Órale. Y con él ya dijo, no, pues ya no quiero subir más, yo quiero bajar, no quiero llegar a Argentina, ¿no? Y yo ya dije, no, pues a mí ya no me late esa idea de ir hasta Argentina, quiero ir hasta Monterrey, de donde es Nancy, obviamente. Ajá. Y ya era muy romántico, ¿no? Era como fluir de una forma tan libre como también para decir, ¿sabes qué? Sí tenía el plan de ir a Argentina, pero
Dios, el universo o las coincidencias quieren o tienen otro propósito para mí y tener esa libertad para también, o ego, no, tengo que hacer esto, porque luego también acabas siendo preso de tus propios Ujú. pensamientos o Si te fantasías. aferras demasiado, pues. Sí, entonces yo no tenía ningún plan. Y lo mejor no es tener plan. Entonces el plan era, me voy a Monterrey. También con bici. También con bici. Ah, ese pinche loco. Y ya. ¿Y qué te, o sea, a O sea, ver, era llegar hasta Mazatlán y luego de Mazatlán subir hasta Durango, ¿no? Todo por el puente colgante, que está increíble. Y de ahí luego ya por Coahuila entrar a Monterrey. Increíble viaje. Era una de las rutas más bonitas cuando de Durango puedes agarrar todo hasta Mazatlán. Increíble. ¿Y cuántos ciclistas viste en esa ruta? Esa ruta, unos nada más. O sea, muy pocos, ¿no? Porque es más chido bajar de Durango a Mazatlán que subir de Ya. Mazatlán a Durango. Claro. Pero los trailers iban tan despacio que hasta me daba para agarrarme de No atrás manches. y subirme así, llevarme por los trailers. Oye, ¿y no era peligroso? Mira, Porque tienen famita, ¿no? O sea, ahí mira como está cerca del Triángulo obviamente Dorado. no lo recomiendo hacer a nadie. Pues sí. En esa época era muy valemadrista, yo también. Pero como van casi 20 kilómetros por hora, estás así y te pasan así lentamente. Entonces ya como que, güey, estoy bien cansado, voy a descansar. Lo único que sí estaba peligroso es que en aquel momento los túneles no tenían iluminación. Ala. Entonces si estaba agarrado de un tráiler, pues cómo me iba a ver, ¿no? Si los túneles no tenían Pues solo porque el trailero ni enterado estaba, ¿no? No. Que tú estabas ahí. Pero también era como que miraba que no, obviamente no me agarraba, si eres un semi-remolque no me agarraba en medio, sino al final donde me podía soltar. Ya. Pero los que iban atrás en un túnel no me iban a poder alcanzar a ver muy bien, ¿no? Entonces intentaba no soltarme en los Claro. túneles, ¿no? Oye, ¿y qué te dijo Nancy? O sea, a ver, ¿conoces Nancy en Puerto Escondido? No, en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Una vez vi el video que tienen en el canal, ¿no? Que era en un bar, creo. ¿En un bar o no? Sí. Como era... que ella lo contó de una manera muy chistosa, Sí. que tú llegabas y dije, este güey que es que nomás viene el ligador o qué, algo así. Sí, dijo. no, pues una historia que entre más difícil, mejor, ¿no? El recuerdo y la conquista, ¿no? Pero, pues yo la vi en un bar, se llamaba Mandala, no sé si aún existe, es muy famoso, un club bar, y está pegado al malecón de Puerto Vallarta. Ujú. Yo pasaba y pues no tenía ropa muy sencilla, la verdad. Tenía siempre un pantalón, jean, chanclas y camisas, ¿no? Y si no, todo el equipo de zapatos con clips para los pedales de la bicicleta y el equipo de pedalear, ¿no? Y en aquel momento yo solo tenía un bañador y una camisa y los veía y no me iban a dejar entrar al Mandala, entonces corrí al hostel donde estábamos hospedados, me puse el otro pantalón y largo y ya entré y yo la vi a ella que estaba sentada con unas amigas, tenía para aquel momento pelo corto naranjo, así muy llamativo, era como un foco prendido ahí en el club. Ella, ¿no? Sí, Sí. en el video de ustedes pusieron creo que hasta una foto. Sí, exacto. Y no, pues entré, me acerqué a la mesa y le agarré la mano y la saqué. A Y así, bailar. a bailar. Y ella como que, qué loco, ¿quién eres? Y yo dije, no, pues, te está haciendo la difícil, al rato va a caer. Y, y pues en aquel momento estaba muy entrenado por haber pedaleado tanto, ¿no? Entonces como que mi gancho era como, me quito la camisa o yo qué sé, ¿no? Ahora, si me vieran en aquel momento, o sea, mi versión actual, dije, madre mía, qué pendejo este güey, ¿no? Pero te estoy hablando de muchos años después y pensaba que iba a funcionar todo esto con ella, pero no, me rechazó. Sí bailó conmigo, pero me rechazó bien canijo, ¿no? Y me hirió tanto en el orgullo que no la pude olvidar. Ya. Pero sí me dio su número también, su número correcto. Entonces, fue algo hermoso que mantuvimos un contacto y me llevó hasta continuar a Monterrey. Pero Y ella sabía que tú ibas en bicicleta porque... sí. ¿Y Sí, qué bueno, yo decía? ya le conté toda la historia, ¿no? Yo ya ahí saqué todo mi repertorio de historias Claro. para que solo quedara en esa noche, ¿no?
Claro, pero no Y te dijo, estás loco, güey. O sea, ¿cómo vas no a me ir, creía güey? mucho, ¿eh? No me creía mucho las historias, entonces también dije, no, solo se está mintiendo, ¿no? Solo labia, bla, bla, ¿no? Sí, Para no, por ligar. ahora ya me voy a Argentina, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y mantuvimos contacto. Yo ya, pues obviamente, ya dije, ¿yo qué hago? O sea, estoy muy perdido, la verdad. Mi propósito era solo pedalear, que era, la verdad, muy, muy bonito. Tenía aún un colchón de ahorros de ese medio año que regresé en Suiza. Ujú. Entonces no me preocupaba mucho cómo capitalizarme en ese mismo momento, ¿no? Sino era mucha libertad. Pero también era como que, oye, no puedo hacerlo por mucho tiempo más y no quiero regresar a Suiza para capitalizarme, ¿no? Tengo que orientarme muy bien qué es lo que voy a hacer, si voy a Estados Unidos o Alaska, qué trabajos hay. Ya estaba informándome cómo pescar el salmón, cómo Mm, cosechar todo, ¿no? La cereza, la pues sí, manzana, la... para sacar lanita, pues. Sí, ya no era ese momento del año no era como el buen año para ir a Norteamérica. Entonces yo, no, pues voy a ver qué, ¿no? Pero ya como más como enamorado de ella un poco. Locura, pero apostando todo por una carta, ¿no? Y Ujú. cuando Nancy me vio y que estoy ahí y de que no, viniste solo para un poco de acción y luego te vas, ¿no? Dije, no, no, de aquí quería rodear México en bicicleta, ¿no? Ujú. Y cuando llegué, me rechazó también ahí, En en Monterrey. Monterrey. A pesar de que llegaste en una pinche Sí, bicicleta de este puerto imagínate. escondido, ahí cruzando toda la República, pasando por Sinaloa, Durango, no manches. No, el rechazo era fuerte, Es que ya sabía cómo engancharte, güey. pero sí me enganchó. Y Pues sí. aparte conocí a sus hermanos, Ajá. a su madre, a su padre no lo llegué a conocer en ese momento, pero era algo que me acercó mucho a la cultura mexicana, porque en bicicleta eres como que duermes en los ranchos, en los pueblitos, pides permiso a la gente, oye, ¿puedo montar mi tienda a acampar aquí? Y siempre era como antes de que atardezca, preguntaban un abarrote y ya me daban indicaciones, no, mejor ahí, o fulanito de tal te deja dormir en su garaje, o mira, ahorita le toca turno a esta autodefensa en Michoacán, móntalo No manches. pues era la costa, no me Claro. subí a Morelia, sino solo por la costa, y me sentía bastante seguro, entonces, em, no sé, me perdí un poco en la plática, porque, ¿cuál era la pregunta? Pues que te enganchó, pues te rechazó allá otra vez. Mira, ahí no llegué a entrarme mucho a la cultura mexicana porque el día siguiente ya continuaba la Ya. pedaleada y estaba como Claro. 12 horas al día encima de la bicicleta. Entonces llegaba y dormías, no conectaba mucho con la cultura mexicana, pero sí veía el recibimiento de la gente, los hospitalarios que son y me calentaba mucho el corazón y dije yo, bueno, pues si no se da con Nancy, yo quiero rodear México como quiera, me encanta este país, ¿no? Ujú. Y hicimos muy bonita amistad. Luego ya era como, no lo quiero arriesgar, no importa si me rechace, yo quiero tener esta amistad, ¿no? Ujú. Pero al final pues acabamos enamorados y empezamos juntos a pedalear, ¿no? Qué padre.